G7 Noticias. Te informamos lo bueno, donde quiera que estés. Oigan, pues en el episodio número 15 del podcast de G7 Noticias, y como hemos venido hablando del tema tendencia, los catorrazos que se están poniendo entre Israel y Palestina, bueno, que eso es el grupo de los Hamas, que ya lo habíamos mencionado al inicio de este episodio, pues también queremos darle no nada más el contexto geopolítico, social, histórico, sino pues también conocer un poco más y adentrarnos en la parte espiritual, porque lo hemos visto a través de las redes sociales, en los medios de comunicación, que pues Israel, aparte de ser pues un país pues recientemente nuevo, reconocido por las Naciones Unidas, pues ahí se disputan temas espirituales en esa región en específico. Pero bueno, fíjense que hace ya algunos cuantos ayeres, cuando tuve la oportunidad de llegar a trabajar a Grupo 7, a un programa infantil, los sábados, a Déjenlos Venir, invitábamos de vez en cuando a nuestro teólogo de cabecera, y qué mejor que esté de regreso con nosotros Marcelo Ornelas para platicar de este tema. Marcelo, bienvenido a este formato de cómo la radio también se va transformando. Sí, así es. Ya nos toca vivir esta actualidad y el tema que hoy me convocan a platicar, pues también es un tema de actualidad, pero con siglos y siglos de historia, ¿no? Definitivamente. Y pues bueno, Marcelo, no te habíamos presentado, está Ale con nosotros, también en la conducción y la producción del podcast. Es un placer poder tener espacios para platicar sobre esto, porque, como lo mencionaban, no nada más a veces es lo que vemos históricamente, sino también tiene un trasfondo muy, muy interesante. Y como ya lo había dicho, esto tiene muchísimos, muchísimos años, pues se remonta hasta los tiempos, pues podríamos decir de Abraham, de Moisés y de todo eso. Entonces, ¿qué les parece si empezamos justo por la introducción, por el inicio? ¿Cómo fue que se desató, pues, esta rivalidad, verdad? Porque hemos escuchado también que es algo así como una rivalidad entre hermanos. Entonces, nos encantaría que nos pudiera platicar sobre ese tema. Sí, fíjense que esta es la parte interesante, ¿no? Bien lo mencionas, pues en este lugar geográfico, lo que es Israel, actualmente este territorio, pero también el tiempo de Palestina, pues ocupa un tiempo muy importante dentro de la historia bíblica. Y bueno, ahí hay tres grandes religiones monoteístas. Monoteístas, pues obviamente hablando de un solo Dios, ¿no? Y comparten el mismo territorio. Está el Islam, fundado más o menos entre 570 y 632 años después de Cristo, con Mahoma, su profeta, y como libro base o guía, pues el Corán. También tenemos el judaísmo, con más de 4000 años de historia, con pues la Torá, o para nosotros como lo conocemos dentro del cristianismo, pues el Antiguo Testamento. Y también está el cristianismo ahí, ¿no? Con pues más de 2000 años de existir, con Jesús como su máximo exponente, y también pues la Biblia, ¿no? Y es interesante porque precisamente en ese mismo territorio, como bien lo mencionaba Ale, pues se disputan el territorio. ¿Por qué? Porque tiene sus lugares sagrados, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, sino para ellos también es un lugar de culto. Entonces, aquí yo quisiera, cuando Rodo me pidió que compartiera esto, pues hay muchísimos formas de poder abordar este tema, ¿no? Entonces me fui por uno muy básico, y tiene que ver con esta parte que comencemos a entender cuál es el mensaje del Dios de la Biblia, ¿no? Porque debemos de entender algunas cosas. Por ejemplo, que no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, ¿no? Encontramos en diferentes regiones gente que profesa esta religión. Y aquí también debemos de entender, estoy desglosando, que no todos los hebreos, no todos los israelitas son judíos, no todos profesan el judaísmo. Y esto es importante entenderlo, porque de pronto nosotros también pensamos, cuando alguien viene de fuera, dice, y nos ve a los mexicanos, dice, oye, ¿dónde está tu traje de mariachi? ¿No? De pronto nos ven así, con esa idea, o pensamos que los japoneses todos saben karate, o que los australianos todos tienen de mascota a un canguro. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque hay fallas de origen, y aquí es donde yo quisiera hacer este énfasis, ¿no?
en esos errores de interpretación. ¿Por qué? Porque si hoy vemos, mucha gente ayer que revisaba un poquito las redes, está muy candente este tema. Forzosamente tienes que tomar una posición, ¿no? Y lo que hoy yo diga puede ser que muchas personas no estén necesariamente de acuerdo, ¿no? Porque van a defender otra posición, otra doctrina, otra religión. Y yo quisiera decir que esta parte importante, ¿no? La religión llevada al extremo nunca termina bien, en cualquier contexto. No solamente ahorita estamos hablando de los musulmanes, porque a veces se les cataloga, ser musulmán es terrorista, y no, no es así. Hay personas de buen corazón, hay personas que actúan correctamente, que profesan el islamismo, pero son correctos. Los cristianos, pues también de pronto no debemos de acusar a los demás y decir, es que ustedes son extremistas y matan gente y todo eso. Debemos de ir un poquito más a la historia, ¿no? Nosotros también tenemos algo de qué avergonzarnos. Y me llama la atención porque de tantas cosas que podemos hablar de Israel, en muchos aspectos es muy semejante a México, ¿no? Si hablamos de la manera en la que nosotros vivimos la esclavitud y nos liberamos de esas fuerzas opresoras de esos países que nos conquistaron en su momento, pues bueno, también habría que ver en el tiempo, por ejemplo, de la Santa Inquisición, lo que se vivió aquí en México, ¿no? Por la religión cristiana, ¿no? Entonces, debemos de considerar esto, ¿no? Desde este punto de vista. ¿Por qué les digo esto? Porque la idea que se vende desde pequeños y no importando el bando, no importando a qué profesión de fe estés defendiendo o qué nacionalidad. Simplemente les dicen, el del otro lado es tu enemigo, ¿no? Cuando los niños van creciendo y preguntan, oye, ¿y papá y mamá? Pues los mataron. ¿Y quién los mató? El vecino de enfrente fue el que los mató, ¿no? Entonces, yo quisiera que pudiéramos analizar estos aspectos, especialmente viendo qué dice la Biblia, ¿no? A este respecto, porque hoy pareciera ser, como bien lo decía Rodo en su análisis, pues que no solamente es una cuestión que termina en lo político, sino también aquí está la parte que es sagrada para ellos, que es la religión, ¿no? Entonces, pudiera parecer que se están enfrentando religiones, pudiera parecer que están enfrentando dioses, y yo quisiera mencionar, como decía yo, esos errores que a veces se tienen de interpretación, ¿no? Porque pues la Biblia está llena de misterios y de cosas también difíciles de entender, pero de pronto hoy quiero hablar de lo que la gente agrega, ¿no? Y lo que la gente dice. Por ejemplo, en la Biblia, pues se habla de Adán y Eva y hablan del fruto prohibido y lo ponen como el símbolo de la manzana, cuando en la Biblia nunca dice que es una manzana, ¿no? También cuando aquí muy mexicano esto, lo que hemos hecho con la cuestión de las mañanitas del rey David, ¿no? El rey David nunca compuso ni hizo las mañanitas, fueron salmos y que son cantos, nosotros los leemos, pero eran cánticos, ¿no? Otras personas que también dicen, oye, en la Biblia, como dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y si tú preguntas, oye, ¿en qué parte? A lo mejor ya es mala onda, le dice, oye, a ver, dime en dónde dice eso. Se quedan y dicen, pues en algún lado de la Biblia dice, ¿no? O no lo dice, ¿no? Entonces, yo les planteo esto, porque también cuando se habla de Jesús, le llaman y lo conocen así como Jesús, hijo de David. ¿Y quién era David? Fue un libertador, fue alguien que peleó contra reinos que estaban alrededor y le dio identidad a ese grupo, a esa nación, conformó esa primer idea de nación en Israel. Entonces, yo quisiera que pudiéramos pensar en esto porque nosotros creemos y vemos todo lo que hizo David y cuando enfrenta a Goliat y todo eso, pero decía yo al principio, habría que preguntarnos qué opinan del otro lado, ¿no? Porque si nosotros le preguntamos a los pueblos con los que David se enfrentó, ¿qué van a decir de David, no? No lo van a ver como un héroe, no lo van a ver como un gran rey. Exactamente, ¿no? Todos los feos, los filisteos, los jebuseos, los heteos, todos esos con los que David se enfrentó, ¿no? Entonces, yo quisiera que pudiéramos pensar un poquito sobre este aspecto. No sé si tengan alguna duda desde ya en lo que he mencionado. Creo que no. Hasta ahorita no. ¿Tú, Ale? Tampoco. Ok. Estamos bien entrados escuchándote. Estamos bien entrados. Le seguimos con esto, ¿no? Porque digo que hay errores, ¿no? Sí. ¿Iban a decir algo? No. Adelante, okay. Adelante.
Ok, ¿por qué les digo esto? Porque a veces la Biblia también, como cualquier libro sagrado, se utiliza a favor nuestro. Lo que nos gusta lo aplicamos en contra del semejante, ¿no? Y cuando hay un pasaje en el que Dios nos habla a nosotros, como que de pronto guardamos silencio, ¿no? Entonces, bien lo decía Ale hace unos instantes, hablamos de los patriarcas. Patriarcas son los que dan forma a algo, y en este caso a la nación de Israel, pero también los patriarcas que pudiéramos hablar de Abraham principalmente, de Moisés, de José, de todos ellos que tuvieron una parte clave en la formación del pueblo de Israel. Casualmente, dentro del Islam, dentro del judaísmo y dentro del cristianismo, estos personajes tienen un papel protagónico. Y miren, vamos a hablar sobre Abraham para ir en específico, ¿no? Porque quiero mencionar algunas citas bíblicas acerca de este momento histórico, porque nos preocupa a todos, ¿no? De pronto gente dice, oye, ¿y será el fin de los tiempos? Y aquí va a terminar todo. Pues bueno, está el famoso Valle del Armagedón, donde se va a librar la última batalla, ¿no? Y cuando tú estás en ese lugar, tuve la oportunidad hace algunos años de visitar Israel, y tú ves, y no es un valle muy grande, ¿no? Entonces de pronto como que tu mente empieza a pensar y dices, ¿qué arma en el futuro va a existir que aquí marque y señale el destino de toda la humanidad, ¿no? Entonces eso te hace pensar. Decía yo hace unos instantes, para no desviarme, traje mis notas para precisamente con esa intención no sacarnos del contexto, ¿no? Abraham fue un patriarca para los judíos, para los musulmanes. Y Dios le hace una promesa a Abraham cuando biológicamente tanto él como su mujer ya no podían tener hijos. Dios les da una promesa de que ellos iban a ser padres. En ese momento, Abraham de pronto lo duda y él tenía a su mujer Sara y pues dicen, oye, ¿será que sí, será que no? Y dice Sara, oye, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar hijos. Aquí está mi esclava Agar, una esclava egipcia. En ese tiempo era permitido y válido procrear con quien estaba dentro de la casa. Y le dice, pues bueno, si yo no te puedo dar hijos, pues aquí está la esclava Agar y puedes tener hijos con ella, ¿no? Y pues Date con Agar, Abraham, le dijo, ¿no? sí, 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 ni tardo ni perezoso, Abraham dijo, pues ahora le va, ¿no? Ya tengo el permiso de mi mujer, ¿no? Entonces, él tiene un hijo con Agar, era una esclava egipcia, y este niño, él lleva por nombre Ismael. Y dije que iba a mencionar algunas partes de la Biblia, lo voy a leer textual para no quitar y no añadir, pero sí, con esa intención de analizar hoy este conflicto y ver desde dónde sale el génesis, el inicio, el comienzo, ¿no? Cuando nosotros vamos al médico, siempre, bueno, dice, del problema que tú tienes hoy, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste la semana pasada, el mes pasado? ¿Qué comiste? ¿Cuáles han sido tus hábitos para tratar de descubrir desde el origen cuál es la problemática que tenemos hoy? Y dice Génesis capítulo 21, desde el verso 9 al 19. Leo para ustedes, dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Fíjense, aquí ya empezamos con problemas, ¿no? Primero Sara le dice, ten un hijo. Ya que lo tiene, el niño le hace bullying para que vean que no, esto no es nuevo, ¿no? Sí. A Isaac y le dice, oye, se burla de él y todo eso, se da cuenta Sara. Y vean lo que ocasiona aquí, dice, por lo tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Fíjense cómo aquí empiezan los conflictos, pero por cuestiones materiales, ¿no? Verso 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ojo, el hijo de la promesa. Pero dice el verso 3, y aquí es donde yo quisiera puntualizar, porque de pronto nosotros vemos a los palestinos, por eso yo hacía esa diferencia, no todos los palestinos son terroristas. Claro. Ahí hay gente que es gente de bien, hay ancianos, hay niños, hay personas productivas, ¿no? Entonces aquí Dios da una promesa, dice el verso 13, y también el hijo de la sierva, haré de él una gran nación porque es tu descendiente. Ojo, aquí no está generando cierto rechazo o cierto odio, sino Dios le está diciendo,
también, Abraham, tú hiciste tus cosas, pero yo cumplo lo que prometo. Dije que iba a ser padre de multitudes y también va a ser gente que va a ser una bendición. Verso 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Ojo, se dice que Abraham era un hombre muy rico y aquí nada más le dice que le dio pan y que le dio pues una botellita ahí de agua, ¿no? No le dio dinero, ¿no se les hace algo cruel? Y dice, y lo puso sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Quiero puntualizar esto. Estos son lugares geográficos, estos son lugares que existen, que están demarcados, o sea, no están inventados. Verso 15 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente y a distancia de un arco de tiro, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y vean aquí esta parte, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él se encuentra. Levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano. Otra vez, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Vuelvo a mencionar y hacer énfasis. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, otra vez un lugar geográfico que existe, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Por qué menciono esta lectura? Porque aquí vemos que el Dios de la Biblia no está en una intención de acabar con este pueblo. Dice, finalmente de ahí vienen todo el pueblo árabe, ¿no? Los palestinos hoy que están en ese lío, pero finalmente terminan siendo familia, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es entender eso. El Dios de la Biblia no está a favor de que se mate, que se aniquile y que se hagan tantas cosas con personas inocentes, ¿no? ¿Algún comentario, Rodo, o algo que quieras decir? Dentro de, pues, de estas barbaries, ¿no? Porque si así lo pudiéramos catalogar, estos actos terroristas de las últimas horas, de los últimos días, entre, pues, Israel y el grupo de Hamas, como bien lo dices, tanto son buenos de un lado como son buenos del otro, como hay malos de uno, hay malos del otro. Pero, ¿cuál es la postura espiritual que se tendría que tomar, Marcelo? Sí, mira, Rodo, esta parte es interesante porque de pronto ahorita también vemos, decía yo, lo de las redes sociales y nosotros todos tenemos amigos que profesan diferentes religiones, pero vamos, aquí en México somos más a la idea o hay una gran vertiente del cristianismo. Y si tú estuvieras ahorita en Israel y te encontrara un terrorista, te preguntaría, ¿qué religión profesas? Y tú dices cristiano. A él no le interesaría si eres católico romano, si eres evangélico, si vas a la iglesia pentecostés. Ah, ¿eres cristiano? Te mata, ¿no? Claro. Simplemente. Aquí lo interesante es entender que nosotros no debemos de estar en contra de una religión como tal, en contra de un pensamiento. Debemos de respetarlos. Y aquí viene, respondiendo un poquito precisamente esto, fíjate lo que dice Santiago, capítulo 4, porque a veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y vemos mucho de que, no, es que ¿por qué Dios permite esto? Y depende el bando al que tú defiendas, porque hoy pueden escucharnos personas que digan, no, es que los israelitas han hecho atropellos, violaciones contra el pueblo palestino. Eso es cierto. Ve también en Palestina, el día de hoy, los cristianos coptos los desplazaron y no hay ningún cristiano en Palestina, ¿no? Entonces, esto ha sido repetitivo y tristemente algo que no nos hemos podido librar. Yo pensaba mucho, ahorita que me encargaste esto, tenemos 3 años que pasamos por una pandemia que mató muchísimas personas. ¿Y cuál es la posición que debemos de tomar? Decías tú, Rodo. Pues de pronto a mí sí me desconcierta que hay lecciones que la humanidad no ha aprendido. ¿Cuántas de estas personas que hoy están muriendo por una bala la libraron en tiempo de COVID? No se enfermaron, no les dieron el tratamiento, los vacunaron, lo que tú digas, mandes y ordenes, pero tenían vida. Y una bala o un misil terminó con su existencia. Fíjate lo que dice Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes?
¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y dice, y cuando piden, lo piden mal para gastar en sus deleites. Fíjate que aquí está interesante esta parte en donde Dios dice, oigan, a mí no me metan en sus rollos, ¿no? Veía ayer un meme que me gustó tanto, de tantas cosas que uno puede ver, pero en ese meme Jesús está atrás de una ventana y está diciendo, oigan, a mí no me metan en sus líos, ustedes son los que están haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, Rodo, aquí no debemos de tomar esta parte del fanatismo religioso y irnos a defender cualquiera de los bandos, sino más bien, ¿qué dice Dios, no? O sea, porque ese mismo Dios en el que nosotros creemos, porque nosotros, repito, tenemos mucha esa cultura cristiana, judeo-cristiana, mucha influencia aquí en Occidente. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Y fíjate que Jesús precisamente enseña sobre esto, porque este no era un lío nuevo, ¿no? Decía yo hace unos instantes, México e Israel se parecen tanto porque también Israel durante muchos siglos estuvo bajo el dominio de otros países, de otras naciones. Y en el tiempo de Jesús estuvo bajo el dominio romano. Entonces Jesús enseña algo ahí en Mateo capítulo 5, desde el verso 43 en adelante. Dice, ustedes oyeron decir, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sí. La famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, te la hago, ¿no? Dice, y ahora Jesús dice, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maltraten, a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Aquí es donde está la parte complicada, ¿no? Porque ahorita lo vemos tristemente y lo vamos a ver en estos días y esperemos que esto pare pronto, porque vamos a ver muertos por centenares de ambos bandos, ¿no? Y al final van a tener que decir, espérate, no nos está llevando a nada esto, nos estamos matando y no estamos llegando a nada. Entonces Jesús aquí es lo que plantea, ok, hay problemas, hay situaciones, respondan de una manera diferente. Perdón. Y Rodo, hoy era lo que yo pensaba, ¿cuáles son nuestras respuestas ante estas situaciones? Porque a lo mejor lo podemos ver y está del otro lado del mundo y todos tenemos amigos que tienen familia, que tienen conocidos que están por allá. Pero en el día a día, ¿qué nos enseña Jesús, no? Porque aquí es la parte interesante. Tú lo decías al principio, no solamente es la cuestión geopolítica o la cuestión económica, sino también aquí influye la cuestión religiosa, ¿no? Y aquí sigue diciendo Jesús, dice, para que ustedes sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, fíjate aquí, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y Jesús les avienta esta, ¿no? Y dice, ¿por qué si amas a los que les aman a ustedes, pues qué recompensa van a tener ahí? ¿No hacen así también los publicanos, o sea, los que cobraban los impuestos para Roma? Y si así saludan ustedes a sus hermanos solamente, pues ¿qué hacen de más? ¿No lo hacen también así los que no creen en Dios? Dice, sean ustedes también perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y Rodo, Ale, yo llevo a esta reflexión a nuestro día a día, porque lo necesitamos aterrizar. De pronto decía, estos son lugares en donde se contempla pues que sea la batalla final donde termine todo para la humanidad. Y de pronto pudiéramos decir, oye, ¿será que eso es cierto? Pero si nos remontamos, el pueblo de Israel no hace mucho, pues fue perseguido por los nazis y no se acabó el mundo. En esta guerra del Yom Kippur, que también les cayeron cuando estaban en su día sagrado, hace 40 años, 50 años más bien ya, pues también no pasó nada y pudiéramos decir, oye, ¿será que esto es cuento? A lo mejor, pues no es tan cierto, ¿no? Porque yo veo que guerras van y vienen y esto no se acaba. Yo más bien quisiera que hoy pudiéramos concretar y llegar a una conclusión. ¿Cómo estás resolviendo los temas que hoy te tienen en guerra, ¿no? ¿Cómo está tu día a día? Porque pues repito, ahí no se están peleando entre naciones de un polo y del otro polo de la Tierra. Son vecinos y son parientes, son hermanos, ¿no? O sea, primos, etcétera, etcétera. Y nosotros enfrentamos eso. Me sorprende cómo se están peleando por territorios. Pues sorpresa, nosotros vemos a gente y familias enteras que se matan
por Por terrenos. 120 metros cuadrados que la abuela o el abuelo dejó, ¿no? O sea, esto no nos debe sorprender. Ahí es donde encontramos que lo que dice la Biblia es cierto, ¿no? Yo quisiera dejar como una idea, antes de dejar, que si tiene alguna inquietud y que podamos abarcar más, pero también cuando la gente dice, ¿será este el fin? ¿Serán los principios del apocalipsis? ¿Será que ya se acabó la humanidad? Yo quisiera que pensáramos, Rodo y Ale, en este aspecto de que tu apocalipsis puede llegar hoy. No necesitas que un misil caiga en Tierra Santa, que ahora pues con los chinos, mi mamá lo dice muy de broma, dice, oye, en una de esas no nos caerá un misil chino. Digo, oye, mamá, pues estamos muy lejos de Estados Unidos, ¿no? En caso de una guerra, dice, pero ya ves que luego a los chinos les falla, ¿no? Entonces, puede ser que uno pudiera pensar, ¿no? A lo mejor esos eventos internacionales terminan conmigo. No, vivimos el día a día y algo hoy puede hacer que tu apocalipsis te llegue. ¿Qué debes de hacer? Primero, estar en orden con Dios, con el Creador, independientemente de la religión que profeses. Y segundo, estar bien con tu prójimo, ¿no? Jesús termina diciendo cuando dice, oye, de los mandamientos, dos, les dejo dos nada más. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta ahí lo dejamos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, Ale, Rodo, o algún comentario sobre esto. Pues nada más para cerrar, nos gustaría que pudiéramos tocar este tema rápidamente. Bien, como dice, tenemos como ciertas similitudes y hablando específicamente pues ya del ataque que estamos viendo, y es que es algo que pues a lo mejor en la Biblia se puede ver, pero lo diferente hoy en día es que todo lo que está escrito y la historia está pasando en la vida real, ya no es parte de una película o de un pasaje bíblico, es parte de las noticias y es por eso que te invitamos al podcast para platicar de eso. Podemos ver que pues el ataque que hubo de parte de Hamas es una pelea por parte de, pues obviamente de propiedades, de tierras, por reclamar quién es el verdadero pueblo de Dios y justamente la Biblia habla de una parte en la que dice que pues estas partes siempre han estado en pelea, pero va a haber un momento en el que van a haber pues un estrecho de manos, por decirlo de alguna manera, va a haber un momento de paz. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Porque, como lo decía, podemos verlo, es como una línea del tiempo. Entonces, nos gustaría que pudieras, para poder cerrar con este tema, hablar sobre eso. Sí, mira, Ale, efectivamente son tiempos, a diferencia de, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, eh, aquí hay tiempos que señalan un reloj profético, ¿no? Entonces, para nosotros, decía yo hace unos instantes, de pronto puede ser y ver estos acontecimientos y decir, sabes que el mundo pues ya está en sus últimos tiempos. Pudiera ser, no quisiera yo tener ese atrevimiento de decir, sí, ya es el último momento o ya estamos viviéndolo, porque puede haber cosas que en nuestro entendimiento pudieran tardar una semana, un mes, un año, una década, ¿no? Y a lo mejor ya no nos toca verlo tal cual a nosotros, pero es una realidad de que la escritura, tú bien lo decías, dice, y todo ojo, en una de las porciones de estos tiempos finales, y dice, y todo ojo le verá cuando Jesús se regrese, cuando se manifieste. Esto ya es una realidad con las redes sociales, lo que está pasando en vivo en Israel, tú pones cualquier red y te están transmitiendo en tiempo real, ¿no? Entonces, eso sí nos da una pauta de que sí son estos tiempos complicados y difíciles. Lo que no debemos de olvidar es que tenemos el refugio en Dios. Eso es lo interesante, ¿no? El Dios de la Biblia te dice, oye, Jesús mismo lo profetizó. Van a tener y van a escuchar rumores de guerra, va a haber hambre, lo que estamos viendo también, las grandes migraciones de gente desplazada por infinidad de cosas. Entonces está pasando, Viviendo. viviéndolo, como bien lo dicen, de pronto ya no es algo que te lo platican, sino dices, oye, eso que dijeron ya está pasando. Entonces, decía yo por eso, no te esperes a ese apocalipsis o no te esperes a esos acontecimientos finales, porque ellos van a pasar. Más bien, ¿cómo estás tú en tu entorno, con la gente que te rodea, ¿no? En tu día a día. Es donde yo quisiera aterrizar todo esto porque, Ale, lo estamos platicando en minutos, miles de años de historia y que tienes que ver una parte y que tienes que ver otra, porque si no estaríamos diciendo algo muy parcial, algo muy bilateral, perdón, unilateral, ¿no? Habría que Sí. ver aquí los diferentes componentes. Ahorita Rusia está menguada, ¿no? O sea, ahorita no se puede meter, tiene un conflicto en su propia casa, ¿no? Pero pensemos cuál sería la posición si Rusia estuviera al 100%.
No debemos de olvidar, Rodo seguramente también lo mencionó hace rato, Irán, un país que odia, con odio jarocho al pueblo de Israel, pues todos sus vecinos, ¿no? O sea, en una de esas, cuando alguien más se meta, entonces cuando dices, híjole, ¿y qué va a pasar, no? Cuando ya se salen las cosas de control. Estados Unidos ya no está en la misma situación que podía tener antes. Estados Unidos también tiene problemas ya económicos y mantener un ejército pacificando ya no es tan sencillo. Entonces, yo quisiera que viéramos con mucho cuidado esto, que no, fíjate que mi papá tenía, Ale, hablamos de tiempos apocalípticos, del famoso anticristo mencionado por la Biblia. Mi papá tenía un libro en donde decía que Mikhail Gorbachev era el anticristo. ¿Por qué? Porque él tenía una marca en su cara y había gente que decía que eso era una cuestión que lo señalaba como el anticristo, la bestia. Bueno, él ya se murió y no fue el anticristo, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con a veces las especulaciones y de quién estamos oyendo las voces, ¿no? Porque puede haber gente que nos alarme, que nos diga y que nos asuste. Repito, tu apocalipsis te puede llegar hoy. Hoy te puede pasar algo en donde dejaste este mundo terrenal. Y no por una guerra, no por un misil, sino por cosas de la vida que nos pueden pasar a todos. No sé si respondí o compliqué más esto, porque así somos los que decimos, tratar de entender la Biblia, la complicamos más. No, creo que estuvo maravilloso, amigo. Y nada más para poder cerrar esta plática, podríamos tener como conclusión que pues en lo que creamos, porque yo creo que siempre todos tenemos un ser superior, pues nos toca clamar por la paz de ambos lados, de ambos bandos, ¿no? No nada más ahorita en el tema Israel-Palestina, el tema Rusia y Ucrania, como tú lo mencionabas, lo escribí en mi columna esta semana, ¿no? Hay que esperar a ver qué hace Irán. Ya dijo Irán, ¿no? Bueno, si los estadounidenses no se meten, nosotros estamos tranquilos, pero si Estados Unidos viene y se mete militarmente, entonces sí se arman los catorrazos más fuertes, ¿no? También el tema de los chinos, que ellos ahí andan ahí con Malasia, todos esos temas, también hay que esperar pues que se mantengan en paz. Eso yo creo que podría ser el clamor, ¿no? Que haya paz por ambos lados, por todos lados, y que pues esto pueda terminar pronto. Amigo, qué gusto tenerte, te vamos a estar invitando seguido al podcast. La verdad es que es un placer y un deleite poderte escuchar, poder informar, poder platicarle a la gente las cosas buenas que están también pasando y las buenas nuevas. Así es, Rodo, pues estamos a la orden y repito, el Dios de la Biblia, como lo leíamos, no está en contra de las personas, simplemente aquí hay que entender, el Dios de la Biblia te da la capacidad de decidir. Claro. Uno decide para bien o para mal. Así y las consecuencias vienen para bien y para mal. Hoy estamos viendo consecuencias de decisiones tomadas no en lo individual, sino por gobiernos, por grupos, y que eso afecta. Quisiera dejar este mensaje, el Dios de la Biblia tiene cuidado de nosotros, aún en estos tiempos, ¿no? Si pudiéramos sentirnos, oye, ¿qué irá a pasar? Pues el Dios de la Biblia, si tú lees, ahí tiene promesas para quien decide creer, y efectivamente lo que tú dices, esa paz en Israel, esa paz en Jerusalén. Y ojo, cuando dice Jerusalén, pudiéramos hablar mucho de esto, ya solamente lo menciono. En Jerusalén están pegaditos, del lado judío está el templo, lo que quedó del templo de Salomón, y del otro lado juntito está la mezquita, ¿no? Entonces, sí. Ahí están, son vecinos, por eso cuando pedimos por la paz de Jerusalén, de Israel, están ahí juntos. Repito, cuando tú viajas a Israel, la experiencia que yo tuve, de hecho no nos llevaron a la zona de conflicto, pero tú convives y nosotros tenemos herencia de los palestinos. Tú ves los mercados, de un mercado árabe y es muy semejante a lo nuestro, ¿no? También hemos recibido muchas bendiciones del pueblo de Israel, y ¿por qué no precisamente pedir por este planeta, por esta humanidad a la cual pertenecemos, y analizar qué lecciones debimos ya haber aprendido y que hoy no las hemos puesto en práctica? Muchas gracias, Ale y Rodo. Abrazo, querido Marcelo Ornelas. www.g7noticias.mx. Te informamos lo bueno donde quiera que estés.